Buenas noches, bienvenidas, bienvenido a lo que sería la última sesión de el curso de Geografía de Preparación para el examen de la UNAM. Y en esta ocasión, pues vamos a ver algunos aspectos de actualidad económica que va a surgir a raíz de la globalización, que bueno, fue un tema que vimos la sesión anterior, y vamos a rematar con lo que sería algunos aspectos económicos de México, ¿no? Ciertas cifras que pudieran venir en el examen, ya saben que más que memorizar el dato duro, porque eso incluso involucraría una desventaja, es analizar. Les comentaba tras bambalinas que ese último tema, que por cierto no siempre lo doy, es el resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del curso, es la vinculación de los aspectos de la geografía física de México, el potencial económico, su población, y ya nada más es ir metiendo en cajoncitos esos datos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar. Ahora ustedes inician, a grosso modo, platíquenme qué sería la globalización, cuáles son sus principales características y de qué contexto histórico surge. Así algo muy, muy rapidito, que por cierto esos temas llegan a conectar tanto en la parte de historia universal como en la parte de geografía. Entonces este tema es un dos por uno, ¿vale? Caris, Hola. adelante, Caris. Hola, ¿qué tal? Ay, pues empieza a partir el neoliberalismo empieza a partir de la caída del muro del Berlín, ya que es un final de la historia, empieza alrededor de 1980, y este movimiento es de quitar las fronteras de las enterprises, mm, De las empresas. exacto, de las empresas y cómo se van moviendo, o sea, también se homogeniza la cultura y las restricciones de protección laborales se van quitando, al igual que se hace una cultura central para ciertas, o sea, para el mundo en sí. Y es como si fuera el fin de la historia porque nadie cuestiona la ideología y la ideología está muy a flor de piel. Perfecto. Buen síntesis. Nada más por ahí voy a matizar algunas cosas. El neoliberalismo no surge realmente de la globalización, más bien son dos procesos relacionados que van a ir, digamos, de la mano. ¿Sale? Poniéndonos un poco más finos, la economía del libre mercado va a originarse en la década de los 30 y paulatinamente va a ir evolucionando en las décadas subsiguientes, va a estar ahí escondida mientras el estado de bienestar prevalece y a raíz de la crisis que va a tener este modelo a mediados de los 70 es cuando vuelve y se va a ir expandiendo. De hecho, aquí pasa algo muy curioso. Primero el neoliberalismo se implementa, va como preparando el terreno, que sí, tiene mucho que ver con lo que tú comentaste, la liberación del mercado, la participación mínima del Estado en los asuntos económicos, el empoderamiento político de la clase empresarial, la apuesta de un crecimiento económico a partir de de la inversión extranjera, lo cual, bueno, va a, a beneficiar enormemente, sobre todo a las transnacionales, ya que plantea consumir, consumir, consumir. Y además, bueno, entre todas estas cosas, viene una dislocación del Estado y también del modelo de Estado-Nación, ¿no? Entonces, la globalización, acuérdense que, y ahí te faltó comentarlo, surge a medida de que va acabándose este mundo bipolar que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y que se va a extender hasta 1991. Porque estos países que en su momento fueron parte del bloque socialista van a ir adoptando la economía de libre mercado y van a ir formando lo que vamos a ver a continuación, que es la economía de libre mercado bajo el neoliberalismo, ¿sale? Y eso también va a plantear una nueva forma de producir. Exacto. Sí, mucho tiene que ver la caída del modelo de Keynes. Esta nueva forma de producir es que dependiendo de las características de cada nación, es el rol que va a ocupar en un proceso de producción ya internacional. ¿A qué me refiero? A que los países altamente industrializados o desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, um,
Paulatinamente a esto se van a sumar China, Corea del Sur, bueno, ya está por ahí Japón, Australia, Nueva Zelanda, van a recibir todas estas materias primas que vienen de países no desarrollados, también de países en vías de desarrollo, y aquí también pongo recalco, esos productos manufacturados, es decir, que están en una segunda fase de producción. Supongamos, por ejemplo, las telas y, bueno, todos estos insumos que se fabrican en México, se van hacia estos lugares y cuando se terminan de ensamblar, porque en esos espacios se tiene la tecnología para ello, van a redistribuirse. Por eso es muy importante la integración económica, porque la agrupación de los países en bloques económicos regionales va a expandir esta manera de producir, esta dinámica económica. Va a plantear además que se exporte y se importe sin tantas problemáticas como antes los productos. Y eso conlleva a una agilización de las mercancías, es decir, ya no tienen frenos para moverse. ¿Sale? Entonces, no podríamos hablar de una aristocracia obrera. No, ese término es completamente erróneo, Caris. Lo que sí pudiéramos hablar es que a raíz de una especialización de la fuerza de trabajo a partir de la inclusión de avances en electrónica, en informática, computación, pues lo que se realiza es que las personas que llegan a ese nivel en el que se insertan y aprenden a manejar computadoras y bueno, toda esta tecnología, van a ganar más y les va a beneficiar. Y aquellos que no o que quedaban en estas industrias tradicionales, por ejemplo la siderúrgica, van a enfrentar dificultades en su vida o van a quedar desempleados. Acuérdense que cada vez que hay una tecnificación de los procesos de producción, se agrava el desempleo. ¿Sale? Entonces, no vamos a hablar, no podemos hablar. Exacto, y esta Alexandra está ahí mencionando algo muy importante que ahorita estamos viendo, el desarrollo de las TICs en la parte de información, y hago un paréntesis para que vean cómo está este show, va a ser fundamental. Pongamos el caso de educación. Aquellos que aprenden a manejar las TICs desde aplicaciones del celular, por ejemplo, hasta plataformas educativas, ya sea como estudiantes, ya sea como empleados de la educación, van a tener una ventaja respecto a quienes no. Y entonces eso se va a cotizar en el mercado laboral. Pensemos ahorita en mi caso, yo tengo un mínimo conocimiento de esas plataformas, tristemente, eh, y eso hace que ante estas ofertas de empleo que ahorita existen en el mercado, no sea un candidato como tal y por lo tanto quede en el desempleo. Y aquí la cuestión es que todo es tan actualizado que no te alcanza, no llegas a mantener el ritmo de esa solicitud de habilidades, competencias, aptitudes, y no solamente en cuanto a conocimientos académicos, sino también a otras particularidades que uno debe tener. Por ejemplo, ahorita se habla de que seas multitareas, de que trabajes de manera colaborativa, de que aprendas justo eso, ¿no? Aprendas a trabajar desde casa, de manera remota, tengas por ahí algunas nociones incluso de programación, y eso va separando. Ahora, para poder llegar a tener ese capital que implica ese conocimiento, también conlleva tener dinero, también conlleva a irte perfilando. Y esa es una opción que no todos tienen y es parte de la lógica de cómo evoluciona el capitalismo. En consecuencia, quienes se quedan rezagados porque no alcanzan esa velocidad, y también tiene que ver que con esto el mercado eh, digamos que ciertos empleos quedan descartados, baja y las consecuencias pues las estamos viviendo, ¿no? Una precariedad enorme, una hiperespecialización que no es pagada en proporción a lo que se produce. Am, También vemos curiosamente una restricción al acceso a la educación. Sí está la tecnología, pero díganme quién tiene para pagar
un celular de media gama o una computadora más o menos decente para poder tener esa formación. Ya ni hablamos del servicio de internet. Esas exigencias no van en relación con las percepciones que se obtienen. Y esta integración mundial también refuerza uno de los pilares de la globalización en términos económicos, y que es lo que está haciendo que incluso se carga el planeta, y es el consumismo, ¿no? Algo que ya en su momento tocamos la sesión pasada, que por cierto ahí se estaba haciendo un debate muy, muy rico, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, estas necesidades que plantea la expansión económica, que va a facilitar el neoliberalismo, va a llevar a la integración de los bloques económicos. Exacto, pero recuerden que el aumento del Producto Interno Bruto no necesariamente se traduce en una mejoría en la calidad de vida de los habitantes. El Producto Interno Bruto lo que va a medir es el crecimiento, la generación de riqueza, pero hay otros indicativos, repaso de indicadores socioeconómicos, que van a medir el desarrollo, y el desarrollo se va a evaluar a partir de qué tan buena es la calidad de vida de los países. Todo un show ahí en economía, ¿no? Entonces, algo que va a ser muy interesante en esta integración económica es que el carácter, o mejor dicho, la tendencia que va a definir la integración de estos bloques económicos es los límites de la región. Es decir, estos tratados de libre comercio primero se van a firmar a nivel regional. Tenemos el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que hoy se llama TECMEC, que va a integrar a México, Estados Unidos y Canadá. Otros casos es el Mercosur, toda esta parte, mapas, chicas y chicos, mapas, mapas. Entonces, eso va a facilitar el libre comercio, la libre competencia. En algunos casos va a funcionar en un primer arranque. Ahí tenemos el caso de el Lejano Oriente, donde a partir de los 80s, la economía japonesa, Corea del Sur y bueno, posteriormente la China comienza comienza a crecer ya en los 90, pues se va a beneficiar. El que abran sus fronteras se va a beneficiar, y bueno, Japón se va a poner muy ducho con la tecnología, otro tanto es Corea del Sur. Ahí digamos que esa competencia entre iguales va a ir creciendo. Otro tanto sucede con los tigres, con el ASEAN, Vietnam, Filipinas, Indonesia, donde tienen un crecimiento económico a partir de esta apertura, que por cierto va a llevar a que muchos talleres se vayan para allá, y son países cuya economía va a crecer enormemente. A finales de los 80s, 90s crece a un ritmo del 7% su Producto Interno Bruto, o sea, no les va nada mal. Insisto, en algunos casos sí hay una mejoría, un ejemplo de ello es Vietnam, Corea del Sur, pero ese crecimiento de pronto decae, y algo también muy importante, la calidad de vida de las personas no va a mejorar significativamente. Siguen teniendo estos problemas de pobreza, inseguridad, falta de oportunidades, que es una de las razones más fuertes por las que se provoca la migración, ¿no? En otros espacios, el impacto de la integración económica va a llevar a una competencia desigual. Veamos el caso de México, Canadá, Estados Unidos. Hay un paso previo a esta integración económica que va a ser la firma del GATT en el 86 con Miguel de la Madrid Hurtado. Eso pone a México ya en esta dinámica de la globalización. Y el hecho de que se supriman impuestos a las importaciones va a hacer que los productos mexicanos entren en desventaja con lo que viene de afuera, porque es más barato y en muchos casos de una mayor calidad. Entonces eso va a traer como consecuencia que paulatinamente los pequeños y medianos negocios que no pueden competir contra estos consorcios van a ir tronando.
les digo, más allá de lo que sean por ahí malas decisiones o falta de proyección, pero en esa primera parte del 86 truenan varias empresas por lo mismo, ¿no? Y también algo muy importante, el gobierno retira empréstitos, créditos y préstamos a pequeños y medianos negocios. Cuestión que, por cierto, en los 2000 se retomó, pero no les ha ido tan bien. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en los 90 la situación resulta más grave debido a la firma de los tratados de libre comercio, porque ya se abren las fronteras, se permite ya el libre tránsito de mercancías y en consecuencia estas empresas nacionales, muy pocas en realidad, logran encarar este desafío y truenan. Resultado, el desempleo en México crece, la mano de obra se abarata más. Y por supuesto que esto beneficia a los grandes consorcios porque pagan menos salarios, porque tienen facilidad incluso de explotar los recursos económicos de México, de meterse en industrias en donde antes no era tanto. Por ejemplo, pensemos en las inmobiliarias. Y los monopolios se hacen más y 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 más grandes, ¿no? Entonces, eso que involucra que la integración económica en México, si bien abre un abanico para que sea más fácil consumir ciertos bienes, pensemos por ejemplo en aquellos que no se producen en México, como los videojuegos, las televisiones, la verdad es que sí era más fácil, no se tradujo necesariamente en una mejoría de la situación del país. Como que a ratillos se da, pero no. Y ahorita es un hoyo del cual no hemos salido totalmente. Ahora imagínense en otras regiones del mundo, por ejemplo África, lo que es el Medio Oriente, que por cierto, bueno, es bastante volátil, hace que la globalización, pues bueno, tenga sus contraluces, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Y bueno, ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y ahora vamos a entrar a ver dos protagonistas de esta triste historia. El primero de ellas son las empresas multinacionales o transnacionales. Bueno, el carácter de multi está errado, es más bien transnacionales. Hablamos de esas empresas, de aquellas organizaciones que no solamente están establecidas en su país de origen, sino que van a tener una expansión gracias, o mejor dicho, impulsada por la globalización. O sea, ya estaban, Coca-Cola ya estaba. México ya vendían Coca. Y lo pueden ver hasta en las series de Chapulín Colorado y tazas. Pero con la globalización se masifica la, la introducción y la existencia de ese tipo de empresas en el país. Salen, esas empresas van a ser beneficiadas porque van a dislocar su proceso de producción, van a tener suficiente capital para comprar recursos naturales en Brasil, exportarlos a México, en donde tienen ahí un taller de manufactura. Pensemos, por ejemplo, pantalones de mezclilla, que es lo que aquí se produce. Se hace, no sé, en la India, Ceilán, Malasia, por cierto, está de la fregada, Bangladesh. Llegan esas telas, esos materiales a México, en donde hay una empresa que empieza a hacer los cortes de las telas, empieza a hacer un primer proceso de producción, se manda a los Estados Unidos, en donde se termina de ensamblar y desde ahí se regresa a México y a los países y a otros países con un precio más alto. Esa es la forma de producción bajo la cual esas empresas van a estar realmente beneficiadas, sobre todo porque el coste de mano de obra resulta menor. No solamente
estoy refiriéndome al caso de México, que es bastante lamentable, sino de otros países que inclusive están más jodidos. Pensemos en la India, por ejemplo. Entonces, estas empresas, para no hacerles el cuento largo, van a estar en todos lados. Microsoft, Adidas, Nike, Playboy, ¿qué otra cosa se les ocurre? Sky, la NFL, ¿alguna otra? A ver, vamos a ver. Fox, claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. McDonald's, Bimbo, McDonald's, claro. em, no sé, otras. Bueno, ya la mencionó Caris Fox. Dentro de la música, MTV. MTV, claro, ¿no? MTV. Y las Sí, sí, cierto. HBO, HBO Burger y King, Pizza Hut. mexicanas, tenemos empresas transnacionales mexicanas. Mr. Frogs. ¿Cuál? Mr. Frogs. Esa no es mexicana, ¿No? no. Empresas transnacionales mexicanas. Es Va, no, pero esa no. No iba a decir una, pero no. ¿Cuál? Dilo. Ah, no te escuché. Bien. Pues vimos mexicano, profe. Sí, Bimbo, Grupo Bimbo, exacto. Bien, bien, bien. Grupo Es, Bimbo, Televisa Network. Ya, Sí, con bis. ya andan en todos lados. Entonces vean Lala que también me parece, ¿no? Lala, cierto, y es nacional. De Yakult. los Telmex. Telcel. Yakult, no estoy seguro. Tercer, y bueno, en general, Grupo Carso, Grupo Azteca también ya expandió sus capitales. O sea, sí las hay, pero no son tantas. El mercado está dominado por unos cuantos, ¿no? Y eso Los es lo monopolios. que... ¿Mandé? Que el capitalismo suele hacer monopolios. Justo eso, iba a ese punto, que al final lo que se vuelve es en un monopolio y es una paradoja, ¿no? Porque se supone que uno de los pilares del capitalismo es el libre mercado, la libre competencia y que no haya un control completo de las cosas, ¿no? Pero si vemos, imagínense, si ahorita queremos, no sé, poner una empresa en cualquier ramo, nos vamos a enfrentar tanto a medianas empresas que tienen más capital que nosotros, como a grandes consorcios. Y en consecuencia, al no tener eh, ese bagaje, ¡pum!, nos truenan. Por eso, la cuestión del emprendurismo, que por cierto es una forma de evadir el problema del desempleo, resulta siendo una farsa. Porque imagínense, un hombre, una persona de pie como ustedes, como yo, ¿cuánto tiempo tardaríamos en generar un ahorro que se vuelva un capital para poner un negocio? Para empezar. Y en segunda, sostenerlo, consolidarlo. Y eso implica meterte en una competencia enorme con organizaciones o proyectos más sólidos que ya tienen presencia y que por supuesto de diversas maneras dominan el mercado. Y ahí porque el marketing y la publicidad ahorita está en boga. Y agréguenle también, ¿no? El sistema tributario. No es lo mismo el SAT para Bimbo que haciendo con las declaraciones, ¿no? Quienes estén trabajando. Entonces, la suma de todo eso involucra que pues, emprender es un cuento chino. Por eso la economía informal va a crecer, porque con todas estas prerrogativas, pues sí, ok, me autoempleo, pero pongo mi changarro, porque si no,
entre la renta y los impuestos, si es que tengo ganancias, pues terminan comiéndoselas. Caris. ¿Qué puedo decir? Que también, como dice, los impuestos usualmente son muchísimo más altos para los trabajadores que para las empresas. Y esto también pone en precariedad al que trabaja, de que el sustento económico puede bajar. Y con Y, o sea, su poder adquisitivo baja, también sus necesidades dejan de ser al 100% como cuidadas, ujú, son solventadas, solubles. sí, Pero resueltas. recetas, sí, pero Exactamente. también es como esto, como que tampoco analizamos mucho les ponen por qué nos ponen tantos impuestos y no a las empresas como a Bimbo o Slim. Y hay aquí hay corrupción que hacen los partidos políticos para seguir po- con esas políticas, ¿no? Sería Eso y leyes. exacto, eso y también los ajustes que hacen los contadores. O sea, un buen contador te resuelve Sí, la vida, hace que sí, pagues ¿sabes? el mínimo del mínimo. Y aquí también vemos una cuestión, la parte de las deducciones, ¿no? Lo que te exenta de impuestos. Entonces vemos, por ejemplo, que las organizaciones sin fines de lucro, la caridad, pues hace que tú des unos altos de impuestos tremendos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la configuración de nuestro entorno a partir de sujetos como las empresas transnacionales. Vamos con el otro protagonista de esto y es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el cual van a ser los árbitros de este entorno y además los que lo van a impulsar. Van a aparentemente garantizar la libre empresa, pero van a meterse poquito a poquito en cuestiones que corresponderían, por ejemplo, a los estados al interior de cada país. Y una manera en que se inmiscuyen esos asuntos que no corresponden es a través de préstamos. Ahora, este par también tiene sus propios indicadores de desarrollo y de avance y le dicen a cada país, oye, tú no vas aquí, te puedo prestar para que inviertas, pero viene aquí un jinete, el regreso de pago, ¿no? Por eso, esta imagen que me resulta tan ilustrativa. Y si te quieres salir de esos créditos que parecen más bien acciones coercitivas de grupos delincuentes, pues te viene muy feo, ¿no? Y uno de los casos más sonados viene siendo el de Grecia el 2004, endeudadísimos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, se dieron cuenta que las políticas que sugerían estas organizaciones financieras no atendían la realidad de Grecia. El primer ministro dijo, no, yo me salgo, ¿por qué? Y tristemente a los 2 días le hicieron un golpe de estado en donde depusieron al primer ministro, ¿no? Entonces, vemos que ellos regulan y son los que más están ahí impulsando que el consumo tan intenso que estamos viviendo y en general las políticas económicas tan rapaces se mantengan. Ellos son desde las finanzas uno de los impulsores de esta parte agresiva, negativa de la globalización y del neoliberalismo. ¿Sale? De hecho, es por ello que en el caso de México se abre la puerta a que tengamos un primer gobierno neoliberal con Miguel de la Madrid. O sea, para contextualizarles un poquito, el anterior presidente, José López Portillo, metió la pata tremendamente en la economía. En el 80, entre el 77 y el 82 comienzan a hacerse una bolita de nieve que va a derivar en una crisis tremenda de las más duras que ha vivido México en su historia contemporánea. Y a pesar de que la economía en ese entonces estaba sustentada en el petróleo, que por esos años llevaba un buen precio, aunque bueno, el petróleo tiene un precio muy volátil, lo que sucede es que mm, el Fondo Monetario Internacional, viendo las problemáticas y el desacelere que comienza a tener México, les digo, a pesar de la petrolización de la economía, les dice, va, yo te echo la mano, pero
A cambio, estos vatos que tienen tendencias neoliberales van a ocupar puestos importantes en el gobierno y sugerimos que este canijo, le hace Miguel de la Madrid, sea presidente para el siguiente periodo. Y José López Portillo aceptó, porque además según él no le quedaba de otra. Eso se reafirma en el 82 y bueno, tenemos ahí ese apoyo internacional para que Miguel de la Madrid pudiera entrarle a la presidencia. ¿Sí, Caris? Se puede decir como que manipularon a México por la precariedad que tenían para someterse al sistema neoliberal. Hasta cierto punto, aunque más que manipulación, fue aprovecharse de la situación, porque el país, sobre todo entre el 80 y el 82, Ujú. traía una bronca tremenda, tremenda. O sea, se Entonces, empieza a globalizar a partir de situaciones específicas que toma el Banco Monetario Advantage, o sea, como que dice, ah, sí, tú, de aquí soy, ¿no? más Como o menos. de aquí soy. Así es como empieza como la globalización, a partir de situaciones y Digamos que tomar evoluciona, ventaja de ellas, sí, evoluciona a partir de eso. o de diferentes situaciones, diferentes maneras de globalización. Sí, justamente, Mm, más o gracias. menos. Por ahí si quieren conocer el chisme completo, les recomiendo dos libros que están muy buenos y que para la gente de humanidades, ciencias sociales y licenciaturas de corte contable, de negocios administrativos, pues bueno, son libros de cabecera, La breve historia del neoliberalismo de, ay, ¿cómo se llama este cuate? David, ahorita les digo el nombre, es David Harvey, sí, David Harvey, y el otro es Globalización, los inicios de un mundo líquido, de Sigmund Bauman. Entonces, ahí es donde les cuentan más o menos. Y si lo quieren ver en formato documental, tienen El siglo del yo. Vean esas joyas de la BBC, son una verdadera chingonería. Y la verdad es que son bien ágiles, entonces ayudan a comprender muchas cosas. Y también, bueno, servirían como un complemento a lo que ahorita están estudiando para el examen, ¿no? Bueno, incidencia del mundo a partir de estas polémicas, de estas políticas polémicas, porque son muy polémicas, es la brecha cada vez más grande entre países no desarrollados y países desarrollados. O sea que así como a nivel local y regional va a haber un acaparamiento de riqueza y un pequeño grupo que va a subir económicamente como no tienen idea y una gran masa de trabajadores que viven constantemente en la precariedad, lo mismo va a suceder en el plano internacional, muy a pesar de que ciertos países en vías de desarrollo van a tener un crecimiento económico. Corea del Sur, por ejemplo, a pesar de eso, la brecha entre un sur y un norte va a ser cada vez más grande. Estas no se casen con estas características, son relativas más en estos tiempos en donde vemos que países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, los propios Estados Unidos están en la calle de la amargura. Pero bueno, básicamente y para efectos del examen, se definen a los países desarrollados como una economía que va a ser próspera, es decir, estable y en constante crecimiento, que va a invertir enormemente en la capacidad de sus recursos humanos, es decir, que plantean una fuerte inversión en la generación de conocimiento. O sea, aquí el conocimiento va a tener un peso enorme porque eso va a implicar eficientar los medios de producción. Y por consiguiente se va a reforzar este desarrollo industrial y comercial que va a tener un nivel pues bastante alto, ¿sale? Entonces, ¿qué aparentemente caracteriza a un país desarrollado? Un alto volumen de Producto Interno Bruto, que, insisto, eso no quiere decir que se traduzca en un desarrollo económico, ya que ahí el Producto Interno Bruto plantea únicamente la generación de riqueza, pero pues bueno, habría que ver otros indicativos, ¿no? ¿Qué tanto se invierte en educación? ¿Qué tanto se invierte en salud? O sea, puedes crecer mucho, puedes tener
un PIB muy alto y constante, pero si no inviertes en mejorar la calidad de vida de tu gente, ya no estás desarrollándote. Altos volúmenes de renta per cápita, ok, esa sí es importante porque implica que la gente gana bien, tiene buenos salarios. Niveles altos de índice de desarrollo humano. Les digo, todo esto entre comillas, porque la verdad es que la situación está muy gruesa y otra vez, vean en Estados Unidos, vean España, Francia, Italia, que se consideran países desarrollados, pero tienen fuertes problemas de desigualdad social. Así es que, insisto, esto es, digamos, un acercamiento. No lo tomen como información 100% absoluta. En avanzado estado de industrialización, eso sí, tecnología de punta, por supuesto que también, exportación de maquinarias, vehículos y aparatos tecnológicos, claro, o sea, díganme qué avión del ejército mexicano se construyó aquí. Ninguno, todos son importados de países desarrollados. Y un aparente alto nivel de igualdad social, que insisto, esto cuestionenlo por favor, servicios de salud, y seguridad social. Entonces, eso cuestionenlo, o sea, vean el caso de Estados Unidos está reprobadísimo, ¿no? Ahora, en contraparte, jugamos con la lógica que onda con los países no desarrollados. Es una economía limitada, que está en constante crisis, que le falta capital, que tiene medios técnicos poco eficaces o estancados, ¿no? Eso quiere decir que hay una baja inversión en ciencia, tecnología y conocimiento en México. ¿Y esto qué implica al final? Una precariedad. O sea que aparentemente lo que diferenciaría a un país desarrollado de un país no desarrollado es su industrialización, el nivel de industrialización, esa es una, y la otra, la inversión en conocimiento, ¿no? O sea, un país puede invertir mucho en conocimiento, en generar ahí ciencia, tecnología, cultura, como es Estados Unidos, pero nos metemos en otro problema, ¿no? O sea, el acceso a la educación y la calidad en la educación. Contra lo que se piensa, Estados Unidos, su sistema educativo es medio miércoles, a pesar de que tienen a Harvard y todas esas universidades famosas, el acceso a la educación superior está del nabo. Y pese a todo, ahí México, por ejemplo, está en mejores condiciones. Ya no hablamos de lo que es salud pública. Sí, Caris. Está hablando de eso, ¿no? ¿Mandé? Está hablando de eso, ¿sí? También, aparte de que no tienen sistema de educación bueno, en las universidades es muy difícil entrar a ellas, por eso mismo. Si no tienes una calificación específica, no puedes entrar. O sea, Exacto. ahí sí necesitas se le llama SAT, SAT. Ajá. Y es muy difícil que entres, porque aparte que es muy pesado y que casi no duermen los estudiantes, y que los sobreexplotan muchísimo cuando entran, es difícil que, por ejemplo, hay como dinastías en ciertas universidades. Un ejemplo de esto es Harvard, que tiene la dinastía de los Clinton o de alguna de estas familias que llevan mucho tiempo y Claro. tienen su poder adquisitivo y se pueden permitir la educación. Aparte que el sistema de salud de Estados Unidos es carísimo, porque si no estás, o sea, no tienes un seguro social que te respalde, entonces es más fácil que te pongan los cargos en la pandemia. Ese fue uno de Ujú. los problemas de la pandemia, porque no tenían manera de sustentarse algunos estadounidenses y y algunos no iban al doctor, justo porque tenían miedo que les cobraran tanto que se endeudaran. Oí de un caso que alguien tenía las muelas rotas y como no tienen dental care, ¿Qué sería? eh, cuidado dental, Ok. ajá, tenía chocadas las muelas del juicio y, y estaban súper inflamadas y se le destrozan, causándole una operación de emergencia. Pero, o sea, tuvo que pagar esa operación creo que por 10 años, porque era muchísimo dinero y se endeudó cañón. Ujú. Y esto es lo que, o sea, Estados Unidos tiene muy buenos niveles de PIB, pero la población, la mayoría o la gran parte, en especial latinos y negros, están en precariedad. Claro.
Claro, claro. Sí, definitivamente. Y en México ya hay señales de eso, y esa es una de las cartas más representativas del neoliberalismo. Todo, 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 todo se puede poner a la venta, se mercantiliza. Y eso va de la mano con el debilitamiento de la seguridad social eh, y de las políticas públicas. O sea, no es de gratis que la educación, la salud pública, de todas a todas se les ponga una mala imagen. Pensemos, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? Que ha sido tan importante para la historia del país, sobre todo en los 70 para acá, porque antes del 68 la UNAM era bien popis, la verdad. El populachón era el poli, pero la UNAM a partir del 68 y en los 70 se populariza y llega a ser un elemento importante para que muchas generaciones pudieran tener mejores oportunidades de desarrollo y una educación eh, de calidad, ¿no? De ahí que por eso ha sido tan importante recordar que pues hay que frenar la privatización de la educación, ¿no? Ahí tienen la huelga del 87, el 99, pero bueno, para no irme por esa tangente, ¿qué sucede con la educación superior? Que además de que no se invierte para que haya una expansión y una expansión con calidad, mmm, hay golpes desde diferentes ámbitos. Se le crea una mala imagen, se mantienen líderes corruptos, se hace una meritocracia a partir de un examen de admisión que la verdad es que es muy, muy tramposo, aunque es académicamente sencillísimo, es muy tramposo. El problema con el examen de alumnado es muy tramposo. Voy para allá, Caris, aguántame. Y además, el meter grupos topo que trastoquen la vida del universitario, el mantener problemas como la violencia de género, la inseguridad dentro del campus. Recordarán que antes de la pandemia habían broncas muy fuertes porque ahí al interior de eso hubieron asesinatos, tristemente algunos de ellos fueron feminicidios. Entonces, todo eso que hace que a través de los medios masivos de comunicación, que juegan un papel muy importante en este meollo, que la gente tenga una mala imagen de la UNAM. Y en vez de presionar, como sucedió en la marcha de ayer, para que hubiera mejores condiciones para las chicas, bueno, en vez de presionar para que haya un rescate cabal de la universidad, ¿qué se hace? Se le pinta una mala cara. Ay, no vayas a la UNAM y vienen los prejuicios, porque cada rato hay huelgas. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué esto y qué el otro? ¿Y qué hacen tristemente? Multitudes de familias se endeudan para meter a los hijos a universidades de paga que no son tampoco de buena calidad. Y la educación privada no es barata en México. Tristemente se ceba de, pues prácticamente adosar el futuro de los estudiantes, ¿no? Entonces ahí se está mercantilizando de otra manera la educación. No es abiertamente una privatización como tal, como se intentó en el 99. Ahora ya se están dando otra serie de estrategias. Por supuesto que ahí entra la demeritación de los planes de estudio también. O sea, se atraviesan un montón de cosas. Otro tanto sucede con salud. Dejo de invertir en proveedores para los fármacos, ya no pongo dentro de los servicios de salud gratuitos determinadas enfermedades crónicas que están presentes en la población, ya sea cáncer, diabetes, no hago una eficiencia de la atención, no invierto en personal, a pesar de que cada año salen generaciones de buenos médicos, enfermeras, dentistas, y que se opta, pues, si bien te vas a una consulta con las farmacias del doctor Simi, ¿no? Por 50 pesitos para los jodidos. Pero los que tienen chance y los que se endeudan, se contratan un eh, seguro de gastos mayores, ¿no? Que se le llama. Y de esa manera se está privatizando la salud. Y así me puedo ir con cada cosa, ¿no? Caris. Y aparte que el estado de bienestar siempre se está yendo poco a poco y haciéndose la privatización de esto. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no pueden mantenerse en el sistema?
como gente que no tiene los recursos, ¿qué pasa con ellos? Son anulados, así, literal, son anulados y eso hace, por ejemplo, que hay una relación directa entre la falta de oportunidades con el aumento del crimen. Que ahí sí me gusta sacar a Marx. Eso va a ser ocupado como otro medio de control y de justificación del poder, de la autoridad y de la violencia del Estado. Hay una relación directa. ¿Qué pasa con aquellos que de plano no se pueden subir a este barco? Porque bueno, habemos algunos que con ciertas ventajas que vienen de generaciones anteriores, por ejemplo, mis papás, pues son obreros, mi familia es de origen obrera, no es de rancio abolengo, ni siquiera clase medieros, ¿no? O sea, tanto papá como mamá son de origen humilde, mis abuelos fueron de origen humilde. Sin embargo, hicieron todo lo posible para que yo pudiera tener una educación universitaria. Y antes que me sucediera a mí, le pasó, por ejemplo, con los hermanos de papá. Implicó un esfuerzo enorme y eso para las generaciones venideras, tal es mi caso, conllevó a una ventaja. Por lo menos estudiar en una universidad pública, porque no soy, salvo en el kinder, y es un año, no soy de educación privada. Todo el tiempo he estado en la escuela pública y por eso es importante mantener abierta la educación, ¿no? Si no fuera por eso, yo no hubiera pasado ni de la primaria, porque sencillamente no habría dinero para educar, que eso es, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos. Pero bueno, tengo esta ventaja y eso me permite, entre comillas, tener mejores oportunidades. Digo entre comillas porque no es tan fácil. Hay carreras que en el mercado laboral no se cotizan igual y eso, bueno, también tiene que ver con esto. Pero ¿qué pasa con la gente que de plano no puede? Se va a la economía informal, se va a malabaratar su fuerza de trabajo en otras cuestiones y en varios está el crimen organizado. En lo peor de lo peor, se meten de criminales. En el mejor de los casos se meten ahí a asaltarte en el transporte público o te abaratan ahí en una colonia medio fea. Y otra vez, ese fenómeno te lo ponen como, malditos, y pinches huevones, deberían de, y toda esta parte de la violencia estructural, ¿no? Deberíamos de lincharlos y cuando, pues bueno, al analizar las cosas, si hacemos una encuesta, y por eso es importante la antropología, la sociología, y todas esas ciencias sociales tan bonitas que medio mundo dice que es una pérdida de tiempo, pero si hacemos un estudio sociológico de los delincuentes comunes, de esos que se trepan al camión a asaltarte, pues son gente que nunca tuvo realmente una oportunidad para salir adelante. Y vemos también la parte ideológica. Son gente que vivió en entornos en donde no se visualizaba el progreso, no de esa manera. Se compraron la idea de que vámonos con lo inmediato que es, me salgo con una pistola y agandallo ahí a quien se deje. Todo eso se justifica desde la parte, diría Marx, de la superestructura. Y como te lo venden como algo malo, la misma gente pide que actúe la policía, pide que haya un castigo muy fuerte, pero no se ataca el problema de raíz, no, o sea, el sistema ahí se la superrifó. Aquí la cuestión es que a medida que esto se va haciendo cada vez más grande, y no es una cosa solamente de México, tienen Guatemala, Venezuela, Perú, ya ni hablemos de otras partes del mundo, la inseguridad crece, el Estado se debilita, se justifica una violencia, y esa violencia, diría Foucault, se traduce en un control, pero también en un rezago económico. Si un país en cuestión no tiene seguridad, no tiene garantías, los capitales se van, hay una fuga de capitales, no hay de dónde. Y el país tampoco puede hacerlo solo por todos estos conflictos que se atraviesan. Es un meollo. Y eso los pone en charola de plata para que se usufructe. Y bueno, Pero vemos que la situación no es tan fácil. la salud Mande. mental, Y ese es otro elemento. Ese ¿qué es pasa otro con elemento.
que también nadie considera y que es vital, o sea, de la mano de todas estas contradicciones que les acabo de comentar y que se han agravado en los últimos 30 años a lo que yo tengo de vida. Bueno, no, tengo 35. Cuando tenía 5 años la cosa puso más fea. Y bueno, en los últimos 10, 15 años ni se diga, ¿no? Pero eso también es un condicionante para que haya una especie de neurosis y para que la gente tienda a la violencia. La suma, la cotidianice, pero a la vez viva víctima de ella. O sea, es un círculo. Y la salud emocional va relacionada directamente con la dinámica actual del trabajo. O sea, vean, no solamente lo que vives al interior de un entorno laboral, a eso agréguenle las prestaciones, el hecho, y genera mucha frustración, de que estés en un trabajo que no te alcanza para subsistir. Luego, si tienes familia, pues métele más angustia. Y pues, a eso súmale otras cosas, ¿no? Que no tienes jubilación, que no tienes acceso a una vivienda, que el transporte de casa al trabajo cada Claro. vez te gasta más dinero, que el ocio que tienes lo inviertes en redes sociales, o sea, es una bomba que hace que no de a gratis la depresión. Por ahí leí un artículo, creo que era en Agio, o El País, no me acuerdo muy bien de la fuente, pero se presume que la depresión va a ser causa directa, va a ser la causa número uno directa de las muertes que vayan a haber a nivel mundial. O sea, la depresión más canija que el SIDA, más canija que el cáncer, más canija que la diabetes, o sea, la depre. Y eso, pues bueno, se visibiliza con el aumento de los suicidios, con el aumento de gente pues, que requiere inclusive ya un apoyo psiquiátrico, que bueno, que hay otra cuestión, ¿no? Medio se reconoce un poco la salud física y ahí tienes, aunque sea con el doctor Simi, con 50 pesos tienes un apoyo médico, pero ahorita está bien complicado, a pesar de que ya se ha visibilizado un poco más, pero está bien complicado el acceso a un terapeuta que te vaya haciendo este tipo de Guía. acompañamientos, una guía. Pero viene el otro lado de la moneda. Se ha hecho un negociazo a partir de el malestar emocional y eso se ve con el aumento de ventas de cursos de autoayuda, el coaching, el New Age que te dice que tienes que ser feliz, estos candeles medio cursis de optimismo, de evasión y bueno, por supuesto que también ahí entra el agravamiento de las drogas, ¿no? O sea, también no es de gratis que el narcotráfico aumente más. Todo está conectado, todo está conectado. Y eso hace que vivamos en un entorno un poco más, no un poco, tristemente mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerraríamos la parte de globalización económica, que tétrico, la verdad. No sé si tengan alguna duda, comentario. Digo, lo del examen, pero también para que evalúen su entorno, lo que están viviendo, ¿no? Ah, y ya ni les conté la parte de la sobreexplotación, ¿no? Que asumimos como algo bueno el estar ahí todo el tiempo bajo estímulos, siempre haciendo cosas que hacer, vaya, la sociedad del cansancio, diría Byung-Chul Han. Vamos a darle chance a Alexandra, Caris, y después vas tú, ¿vale? Adelante, Alexandra. Todo tuyo el micro. Bueno, ya iba a hablar desde hace ratito, pero pues no, simplemente pues se me hace un tema muy extenso, pues sí es muy delicado, ¿no? Esta parte del mercado y el desarrollo de todo esto, ¿no? Que es un gran proceso y que actualmente, ¿no? Que sigue estando y entonces genera muchas consecuencias. Pero pues no, nada más tenía que decir eso, no Ok. era otra cosa. No, muy bien, también es
la hora de las confesiones y el desahogo. Y el otro día estaba leyendo un libro, es que Ajá. tengo un libro de ¿cómo se llama? José Antonio Quesada, que habla Ajá. sobre todo esto de la normatividad bancaria, el proceso de mercados financieros, tanto a nivel mundial como aquí en México. Y se me hace un libro muy interesante, porque ahí como que está desarrollando y dice todo lo que pasó en el año 2012, que fue donde hubo mucho estrés para los desarrollos de los mercados. Sí, pues hubo una crisis ahí bien intensa. Bien, entonces Sí, lo sí. tengo. No, pues yo también lo tengo que leer, suena bastante bien, ¿eh? Suena ¿cómo dicen los españoles? Muy chulo, muy chulo, Muy chulo. muy chulo. Caris, vamos contigo. Tenemos que mirar lo que es empírico, pero no es válido. Las generaciones de 1900, como una generación X, son las que más creen que tienes que trabajar hasta lo que te deja tus emociones. Y no te dejan algunos de tus papás, como tus amigos, y siento que cuando quieren que vayas overdrive, o sea, no puedes, porque va a llegar un punto que como un castillo de cristal vas a romperte. Y creo que esa parte ellos no lo entienden. Hasta ellos mismos se tratan y se castigan y se va pasando este sentimiento de todo, pero generacional va. Ujú. Perdón. Sí, no te preocupes. Nada más que por ahí tu audio se escucha medio mal. ¿Así se escucha? No se escucha muy bien. Se te cortan algunas palabras y es ¿Me una lástima explico? porque tienes participaciones valiosas. Ahorita sí ya. Ah, bueno, rápido. Eh, eh, lo que decía generación Boomer y generación X, que son nuestros padres o algunos padres, son una Ujú. generación que aprendieron a sublimarse y también aprendieron a autocastigarse. Y no pudieron argumentar. Pero quienes aún les pasa en ocasiones van en un modo overdrive, llega que se vayan algunos. También quieren disponerse y de nosotros. Y creo que también nos puede afectar, ya que tenemos diferentes patologías y también una situación histórica de ellos. Y no significa que porque ellos son de la justicia, pero yo soy bien. Ujú. Sí, aunque otra vez te me perdiste un poco al final. Perdóname el laptop. No te preocupes. No te preocupes. Bueno. Vamos ah, con la segunda parte, que son los principales aspectos económicos, ¿no? Que espero que sea un poquito más dulce de lo que estábamos hablando antes. Vamos con Ya es cuadrar, la que me última presentación, ¿no, profe? mandé. Ya es la última presentación de Ya es geografía, la ¿verdad? última presentación de geografía, justo. ¿Sale? Y contemplamos las características de México, un país con dos litorales, multitud de relieves, regiones naturales, una nación con una población de 127 millones. Y en consecuencia, pues, digamos que el potencial lo hay. Sin embargo, vamos viendo que hay algunas cuestiones que se explican del tema anterior
que van a hacer que México, a pesar de estas bendiciones, pues no jale. ¿Sale? Bueno, pues empezamos con, ya nos vamos a saltar los objetivos, que ya se lo saben, que es entender un poco lo que es el país, sus características económicas, y entramos con este tema, actividades económicas, que básicamente es cualquier acción relacionada con la producción, intercambio y consumo de bienes o servicios, e incluso información y conocimiento. ¿Sale? Las actividades económicas llegan a formar parte de la identidad de una población y van a contribuir enormemente a la economía de ella. Por eso en algunos casos hablar de de actividad económica con identidad y cultura, pues bueno, resulta un poquito más complejo de lo que se piensa, ¿no? Pensemos, pongamos como ejemplo lo que sucede en algunos pueblos de México que están especializados a una determinada actividad económica, ¿no? Se me viene a la mente, creo que es Tultepec, que se dedica ahí a hacer cohetes, ¿no? Y bueno, ahí puedo citar miles de ejemplos más. La clasificación de las actividades económicas van a dividirse en cuatro, no en tres, en cuatro, que además van a ir acorde al proceso de producción de un bien. Tenemos actividades primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Las actividades primarias van a ser aquel sector de la economía que va a comprender actividades productivas de extracción y obtención de materias primas. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la apicultura, es decir, lo de las abejas, la acuicultura y algunos lagos en donde se crían peces para explotarlo, la pesca que se da sobre el mar y los lagos, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. ¿Sale? Las actividades secundarias, perdónenme, van a incluir sectores, empresas que van a crear productos que están listos para el consumo. También sería la segunda fase de producción de bienes e implican una cierta manufactura. También aquí tenemos un plano que es de servicios, por ejemplo, los albañiles, los carpinteros, que bueno, como ustedes sabrán, van a ocupar las materias primas para producir otras cosas. Por ejemplo, el carpintero, la madera, la va a transformar en una silla, en un mueble, lo que se les ocurra. El albañil, pues todo este material de construcción para hacer casas o edificios, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de industria a partir de actividades secundarias, las ligeras y las pesadas. En el caso de México, la mayor parte de la población va a estar encuadradas en actividades primarias y secundarias, obreros y campesinos. También hay una tercera que tiene que ver con servicios que va a demandar la población. Al sector terciario se le considera como el sector de los servicios. Y aquí implica, por ejemplo, dar asesorías educativas, telemarketing, ser cajero, secretario, atender un negocio, entre otras cosas. Suena bonito, pero vemos que la mayor parte de la población mexicana va va hacia servicios no especializados, generales, limpieza, vigilancia, y en consecuencia, pues los salarios son muy bajos. Telemarketing cuenta un poquito mejor si eres telemarketing, eres operador con más de un idioma, pero en general está muy fregado y son trabajos que, por cierto, son bastante exigentes. En algunos casos, bueno, llegan a tener una mejor situación, por ejemplo, los ejecutivos de venta, pero en general son empleos que no requieren tanta capacitación, pero salarios son mínimos y vuelvo a lo mismo. La población mexicana está encuadrada un poco menos ya en actividades económicas primarias, como que haya decrecido, pero principalmente en secundarias y terciarias.
hagan un recuento quienes son un poquito más mayores o quienes ahorita están iniciándose en la vida laboral, cuáles son sus primeras experiencias. En mi caso, mi primer empleo formal fue trabajar de vendedor de tarjetas, ¿no? Para una empresa que se llama C&A, son tiendas de ropa. Ese fue mi primer empleo formal. Yo estoy ofreciendo un servicio, pero no es un servicio especializado. Digo, eso no quiere decir que cualquiera puede ser vendedor, obviamente tiene que tener una capacitación, pero no es nada del otro mundo. Y es lo que más se oferta, o sea, si ustedes hacen una exploración por el mercado laboral, lo que más abunda es este tipo. Y los salarios no son buenos. Y lo peor de aquí es que quienes ya cursaron una licenciatura y tienen, y están en, digamos, en este sector económico terciario, pero un poco más elevado, los salarios se homologan a los demás. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se asuma como coordinador de un plantel académico privado te paguen no más de 10,000 pesos por esa chamba? Bueno, hay algunos que te iban a dar 15, 16, pero así te explotan. La más media, como supervisor, coordinador académico, director de no sé qué, en escuelas de baja calidad o tipo, bueno, iba a decirle CNCI, pero creo que ya no, que ya no existe. Bueno, Universidad ICER y esas escuelas patito, no más de 8,000 pesos. Y son tiempos completos. Y si hacemos ahí una comparación con la calidad de vida, pues no alcanza. Y lo peor de todo es que no son trabajos que te permitan tener otro empleo, que aquí viene otra cuestión, ¿no? Porque tener dos trabajos. Y eso habla de el lugar en el que está el país en este proceso, o perdón, en esta dinámica mundial de producción. Y ya para acabar, pues son las actividades, tenemos las actividades económicas cuaternarias, que están basadas en labores intelectuales o economía del conocimiento, ciencia, desarrollo de tecnología, arte y cultura. ¿Sale? Esto es muy importante porque eso da pie a una autonomía tecnológica, cosa que México no tiene y que desafortunadamente una de las principales características que ha tenido el gobierno mexicano, no solamente en su historia más reciente, es decir, con Andrés Manuel López Obrador, que él continúa con esa tradición, sino con, puta, les puedo decir desde López Portillo, ¿no? Es la baja inversión en desarrollo de este tipo de fuerza de trabajo, porque al final es fuerza de trabajo mental, pero es fuerza de trabajo. Consecuencia, tenemos fuga de cerebros y tenemos una dependencia tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante y lo veo como una especie de combate el que se mantengan aferrados a estudiar carreras orientadas a la generación del conocimiento. Porque al final se pone un granito de arena, por lo menos de manera utópica, para que el país pueda zafarse un poco de esta dependencia, porque ahora hasta vienen de otros lados a hacernos estudios para decirnos cómo resolver los problemas. Y se paga mucho por hacer eso, cuando en casa pues tenemos buenos profesionistas de la UNAM, del POLI, de la UAM, incluso de escuelas privadas que bien pudieran hacer proyectos para atender las diferentes necesidades y problemáticas del país. ¿Sale? Entonces, bueno, dudas con las actividades económicas, ¿en qué se distinguen? No, profe, ¿todo bien? ¿No? No. Bueno, vamos con las actividades económicas primarias de México. Este mapita es precioso porque indican los estados donde hay mayor producción de ganadería, agricultura, pesca, minería, petróleo. Fíjense bien, esta diapositiva se la pueden descargar sin ningún problema. Es importante porque luego les llegan a preguntar, país, estado de la República que es principal productor de petróleo. Bueno, ahí notamos que es Campeche. ¿Sale? Ahora, en cuanto a especificaciones, ¿qué es lo que más se produce en México? Bueno, tienes la naranja, jitomate, maíz, Zacatecas,
Creo que en el manual que hice geografía les dejé ahí una tablita. Esto sí lo tienen que tener más o menos fresco porque sí le llegan a preguntar. ¿Y cuál es el principal, el estado que más produce naranja, que más produce esto, el otro? Bueno, ahí lo tienen. Tip, vincúlenlo por favor con la zona climática y la región natural. Eso les puede ayudar a deducir. ¿No? Por ejemplo, la naranja es un cítrico que se cultiva en climas templados y tropicales, ¿no? Entonces ya de ahí deducir. Con aquí ponen a Sinaloa, pero hay una parte de Sinaloa que agrícolamente es muy productiva, muy productiva. No todo es desierto allá. La ganadería, bueno, estas son las especies que más se producen. Los lugares, insisto, esta tablita véanla un poco más en calma. Yo nada más le estoy pasando ahí de refinador para que no fuera tan pesado. En cuanto a la pesca, está más fácil. Las corrientes frías están en el Pacífico y estas son las especies que más explotan. Las cálidas, bueno, aunque las mayores áreas de pesca que ya lo hemos visto, fue una clase que aquí vemos la parte del mar, pues está en el Pacífico, ¿no? Esas son las principales zonas de pesca. Adelante, Caris. Estaba viendo, bueno, vi un video sobre la población marina, Ajá. o sea, no de humanos, de pescados, y que se está reduciendo a nivel global los pescados. Y esto también está causando un problema, ya que especies endémicas que Ujú. mantienen, bueno, no especies endémicas, sino especies que mantienen la cadena trófica y el equilibrio sobre el ecosistema, está causando que también, por eso vale medio maíz las Ujú. cosas, y eso está muy interesante porque la sobreexplotación de los mares también está causando una sobreexplotación al cambio climático. Claro, sí, por ¿Quiere ver supuesto. ese video? Está interesante. Sí, mándamelo. Sí, sí. Sí, mándamelo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, Profe, comentarios? ¿Sí? ¿soy yo o es mi computadora o es su diapositiva? Porque en la diapositiva 13 y 14 me movió la información. No me aparece como a usted le aparece así en tablitas. Ah, caray. Pues está A ver, ¿puede complicadito. poner la otra diapositiva? Yo creo que debe ser porque en la otra sí me salió el efecto. Entonces, ¿será mi computadora? Sí, porque mira, aquí sí me salió por fin poner un efecto. Nunca O me no sé falla. cómo me aparezcan mis compañeros. Lo pudiera ver. Mm, bueno, a ver, nada más era eso, pero Ok, muy bien. Muy bien. En cuanto a la tala de pesca, a la tala, perdón, de árboles, la principal zona donde se desarrolla esta actividad va a ser Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, que por ahí, por cierto, hay una bronca muy fuerte con la tala clandestina, negocio que por cierto está ahí dominado por organizaciones delictivas y que, bueno, tiene muchísimos problemas. Entre las especies que ahí se van a explotar van a ser el pino, el encino, el oyamel. ¿Sale? Entonces, México es un país que va, tiene con qué, pero, híjole, no van. Algo falta, ¿no? En cuanto a la minería, bueno, esto es algo que también ya vimos con los minerales, solamente que aquí un poco más específico. Traten de ahí sí memorizar los primeros lugares, sobre todo plata, que es lo que más, que es lo que más preguntan. Profe, la del petróleo. Esa sí Y la la del pregunto. petróleo. Pero está bien fácil, es Campeche, Campeche, Tabasco. Pero sí, ¿verdad? Nunca falta la de, está la república donde ta.
¿Sale? Y vámonos con las principales refinerías de México, que bueno, también a veces llega a ser tema de pregunta de geografía. Les digo, nada más es ubicar, tampoco no es que se claven ni memoricen como si fuera el rosario. Mucho tiene que ver con relación con otros temas. ¿Sale? Ah. En cuanto a las industrias, como se han dado cuenta, México está enfocado a lo que es extracción de materias primas, pero también una primera transformación. Así es que, bueno, ahorita que está muy sonado la cuestión de Tesla, pues hay que ponerlo bajo la sospecha, ¿no? Sí, va a abrir empleos, qué lindo, pero pues a qué costo, ¿no? No, no, no hay que comprarnos esta idea de que el hecho de que venga una empresa a instalar una fábrica, una planta, sea realmente benéfica para el país. O sea, no digo que no, sí se abren empleos, pero habría que ver las condiciones en las que se abren esos empleos, ¿no? Y qué tanto realmente beneficio. Otra cuestión ahí mucho que tiene que ver con lo que es el Tren Maya, ¿no? Y ese tipo de productos. Es una serie de temas muy polémicos. En ese sentido, bueno, la economía de México se va a fincar en la industria alimentaria, que va a estar a lo largo del territorio, lácteos, por ejemplo, en la zona lagunera, um, cultivos en lo que es Sinaloa, también el centro de México, textiles en el norte, eso es algo muy básico. Em, Ahí tienen, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, que también llega a estar ahí presente en el examen, que siempre preguntan sobre eso. Tenemos la petroquímica en el Golfo de México, y las siderurgias, bueno, ya les había comentado en dónde, ¿no? Lo que es Tula, Silao, Salamanca, bueno, recientemente Dos Bocas, aunque no creo que no les pregunten acerca de Dos Bocas, ¿no? De ahí creo que nada más. Nada automotriz que está a lo largo de todo el territorio, pero principalmente en lo que es Puebla, San Luis Potosí y el norte de la República. ¿Sale? Aquí están los sectores industriales en cada estado. Chequen estos mapas. Con esto creo que ya la libraron. ¿Sale? Relacionándonos sobre todo con el espacio. Y bueno, el hecho de que aquí tenga gente que venga de Chile, mole y pozole del país, pues también ayuda bastante, ¿no? Traten de ver en qué situación está la localidad en la que viven. Y si quieren saber más, pueden meter eso. La página del INEGI también es muy buena, entre otros. ¿Salí, vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna duda, todo bien. Ok. Muy bien. Los demás. ¿No? Pues bueno, con esto cerramos la parte de geografía. Espero que haya cubierto todos los temas mínimos que pudieran venir en el examen y que sirva a su vez de guía para que estudien de manera personal un poco más a profundidad. Como se habrán dado cuenta, pues esta materia puede
vincularse muy fácilmente a otras disciplinas, como es el caso de biología, como es el caso de historia, y bueno, si ustedes hacen ese conecte, pues resultaría mucho más enriquecedor y ampliarían sus posibilidades de quedar en el examen, ¿no? Entonces, eso sería todo. ¿Algún comentario final, chicas? Felipe, Fernando. ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su atención. Nos vemos el día lunes con el examen de simulación. Y quedo al pendiente si por ahí hay alguna duda extemporánea y fuera de hora de clase. ¿Sale? Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Buenas Hasta noches. luego, buenas No, noches. pues hasta el lunes. Hasta el lunes, bye. Está bien. Hasta el lunes, bye.